Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Bienvenidos a su devocional en casa. Mi nombre es Arnubio Sepúlveda y es un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos estudiando los evangelios y en este caso el evangelio de Marcos. Para el día de hoy corresponde el capítulo 10 del evangelio de Marcos y me permito leer para ustedes la siguiente porción. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo él, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamar Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Hasta aquí la palabra del Señor por el momento. Antes de ir a una primera alabanza, les hago una pregunta o cuestionémonos algo. ¿Alguna vez nos hemos sentido por alguna razón realmente importantes? ¿Alguna vez nos hemos sentido el centro del universo? Pensemos un momento en esto y ya regresamos después de esta alabanza. He querido apartarme del camino tantas veces. He decidido lo que sé que no está bien y con todo me levanta y promete en su palabra que Él cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Su gran amor por siempre durará. Su mano no me abandonará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Bueno, bienvenidos de regreso. Muchas gracias por permanecer en su devocional en casa. Les voy a contar una historia personal. Y tiene que ver algo con la pregunta que dejé. ¿Alguna vez te has sentido importante en algún momento de la vida? Hace ya mucho tiempo estaba terminando la obra del metro, una obra muy importante para la ciudad. Y el presidente de turno no quería dejar su mandato sin hacer la inauguración respectiva.
Bueno, en ese momento se programó una inauguración, hubo muchos invitados. A mí por alguna razón me llegó una invitación, yo había participado en alguna pequeña parte de esa obra, y bueno, me sentí muy halagado, muy importante. Cuando llegó el día señalado, me presenté en el sitio y la hora indicada, y como yo, había otros tal vez cientos o miles de personas, todas las que pudieran caber en un metro. De pronto en ese momento ya no me pareció que yo fuera tan importante. Peor aún, cuando consulté, me dijeron que la gente como el presidente, los ministros, los políticos locales, los industriales, bueno, etcétera, todas las personas importantes de la ciudad ya habían asistido a otra inauguración horas previas. Bueno, ahí se me bajaron un poco más los ánimos, no sé por qué. Finalmente hicimos pues la montada o la primera andada en metro. Tiempo después, bueno, conservé la invitación, pero tiempo después, cuando ya se hizo tan común el utilizar el metro día tras día, ya aquella invitación no me pareció tan importante y mucho menos que yo fuera importante. Digamos que la situación me colocó en mi lugar. Una pregunta: ¿alguna vez te has sentido realmente importante? La palabra de Dios no muestra mucho del por qué este hombre o joven rico, como dicen en algunas versiones, se acercó al Señor Jesús. No sabemos qué había en su mente o en su corazón. Había probablemente algún pensamiento de yo puedo ayudarle. De pronto, cuando miran la selección aquella de los discípulos de Jesús, de pronto vio que le faltaba de pronto peso, que de pronto no tenían los suficientes estudios tal vez, o el abolengo, o la capacidad económica. A veces no tenemos como esa sensación de que nosotros podríamos hacer mejor las cosas. A veces de pronto no tenemos la sensación de que probablemente el Señor se equivocó al haber llamado a tal o Y persona. Eso nos ha ocurrido, la verdad me ha ocurrido. Es como cuando sale la selección de fútbol de Colombia y siempre hay como que, bueno, convocaron a estos, pero faltaron otros tantos, y cada quien tiene un equipo en su mente. Y sí, muy humanamente nos equivocamos, pero no así el Señor. Esta palabra en el día de hoy nos llama, y entrando en la confesión, no es en nuestras fuerzas, no es confiando en nosotros, no es haciéndolo a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por alguna razón que no sabemos, Dios a todos y cada uno de nosotros nos llamó. Y eso es un motivo para darle gracias a Dios, pero primero para confesar, porque muchas veces a la verdad pensamos que Dios necesita una ayudita, y a la verdad no es así. Dios no necesita nuestra ayuda. Somos bendecidos cuando el Señor nos tiene en cuenta y nos llama a servir en su obra. Vamos a orar en confesión primeramente, delante del Señor, sincerándonos y diciéndole que nos perdone porque en nuestro corazón muchas veces hemos pensado que sí, que Él necesita un poco más de ayuda, y no es así. Señor y Padre de la gloria, alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos delante de ti dándote gracias porque nos has llamado a todos y cada uno de nosotros, Señor, los que podemos ser contados como tus hijos. No sabemos por qué, Padre Santo, pero a ti te plació, en tu infinita misericordia, pero también con tu sabiduría, Señor, has visto dones y talentos en nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por ese llamamiento, Señor, que es por pura misericordia, porque si fuera por nosotros, por nuestras capacidades, sería imposible. Ayúdanos, Señor, cada día para que recordemos eso, que es por tu misericordia, Señor, que podemos ser contados como hijos tuyos. Te lo rogamos, te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gocémonos una alabanza más y ya continuamos con nuestro devocional en casa. Aprovecha
que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Bueno, continuemos con nuestro devocional en casa. Tiempo de adoración. Cuando leemos los evangelios y vemos cómo el Señor Jesús llamó a sus discípulos, vemos una constante, y es que fue Él el que llamó, contrario a, en este caso, por ejemplo, del hombre o joven rico que se acercó a Jesús. Fue el Señor Jesús el que seleccionó o buscó sus discípulos. También hay una constante, y la podemos ver también en el Evangelio de Mateo, donde Jesús los llama y habla de que ellos algunos dejaron sus redes y fueron y siguieron a Jesús. Mateo dejó el banco de los tributos y siguió a Jesús. Los apóstoles, que no eran ningunos desocupados, dejaron lo que estaban haciendo, lo que los amarraba, y siguieron a Jesús. En la invitación que finalmente el Señor Jesús le extiende a este hombre, él no fue capaz de dejar, y en este caso dejar sus posesiones, que era lo que de alguna manera lo alejaba, en este caso, del Señor Jesús, y lo amarraba a este mundo. ¿Qué hemos dejado nosotros? Hemos sido llamados por el Señor, pero ¿qué hemos dejado? ¿O con qué estamos luchando? ¿Qué debemos dejar para seguir fielmente a Jesús? Tú nos has llamado, Él nos ha llamado. ¿Qué nos impide seguirle y seguirle de corazón? Nosotros somos unos bendecidos. En el cielo hubo fiesta cuando nos convertimos. Todos los días luchamos con nuestra humanidad. Todos los días luchamos con el pecado que nos impide estar cerca de Jesús. Todos los días el Espíritu Santo está a nuestro lado, ayudándonos y acompañándonos en el proceso de santificación progresiva. ¿Contra qué luchamos? Alabemos al Señor y adorémosle, porque ha sido su llamado. Y Él sabe nuestras dificultades, pero Él a la verdad nos ayudará para que persistamos y no desistamos en el seguirle y permanecer en sus caminos. Padre, gracias, Señor, porque nos llamaste, y gracias porque no nos has dejado, Señor, no nos has abandonado en nuestras dificultades. Y cuando llegue el momento de la prueba, ahí estás tú, Señor, para darnos fortaleza. Cada día, Señor, el Espíritu Santo nos acompaña y llena también nuestras vidas y nos aconseja y nos ayuda cada día, Padre de la gloria. Gracias por el llamamiento de todos y cada uno de nosotros. Gracias por el llamamiento de mis hermanos, Padre de la gloria. Cuídanos cada día, Padre Santo, porque tú sabes nuestras dificultades, sabes nuestra humanidad. Y sabes que humanamente no es fácil, no somos capaces, pero necesitamos tu ayuda y contamos contigo, Padre de la gloria. Te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una alabanza más para que continuemos. Tardé en darme cuenta, más de la cuenta, pero no hubo dudas cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esta mirada sofisticada. No quise aceptarlo por encontrarlo bastante ofensivo para el parecido. ¿Qué dirá el espejo si me salen flecos de lana en el entrecejo? Pero con tanta evidencia tuve que admitir
que era cosa cierta. Yo soy una oveja, Dios me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Bueno, pareciera que dentro de los discípulos el que normalmente tomaba la vocería era el apóstol Pedro, y por ahí dicen que el que tiene boca se equivoca, y Pedro lo hizo una y otra vez, y casi que podemos decir con certeza de que esa equivocación, más que equivocación, era pecado. Pero el Señor tuvo misericordia de él de principio a fin. Aquí el apóstol Pedro, cuando escucha las palabras de Jesús, unas palabras de contracultura muy duras en ese momento, cuando escucha al Señor Jesús que les explica el por qué este hombre no decidió seguirle, entonces Pedro le pregunta, versículo 28, ¿y qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Reclamó Pedro. ¿Qué de nosotros? Decíamos hace un momento, somos unos bendecidos por parte del Señor por ser contados como hijos suyos. En ese día a día el Señor nos conoce y sabe de todas nuestras dificultades. Y Él sabe por qué nos llamó. Y también tenemos la certeza de que así como al apóstol Pedro, a quien el Señor Jesús le amó y le perdonó todas sus salidas en falso, todos sus pecados, su negación, ahí estaba el Señor Jesús perdonándole, así también con nosotros. Oremos en súplica al Señor para que tenga misericordia de nosotros. No somos merecedores de esa misericordia, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque la verdad nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Y esas equivocaciones no son contadas como pecado, pero ahí está el Señor Jesús intercediendo por nosotros y está el Espíritu Santo acompañándonos cada día para que no desmayemos. Oremos en súplica al Señor para que así como el Señor Jesús tuvo tanta paciencia con sus discípulos, también la tenga con nosotros. Oh Padre de la gloria, tu palabra nos muestra, Señor, que humanamente es difícil o imposible, Señor, imposible llegar al reino de los cielos, porque hay cosas que nos amarran. Si fuera como este hombre que nos relata la palabra, las riquezas, pero también muchas veces, así no tengamos nada ni en qué caernos muertos, Señor, tenemos ataduras que nos impiden acercarnos a ti, Señor. Tenemos sentimientos o resentimientos muchas veces, Señor, que no nos hacen hijos tuyos, Señor, pero ahí estás tú, obrando, Padre de la gloria. Y eso te suplicamos, que cada día, Señor, a tu manera, con autoridad y con amor, así como lo hiciste con Pedro, también lo hagas con nosotros, Señor. No nos dejes, Padre Santo, en perseverar en nuestros sentimientos y no nos dejes caer en nuestros resentimientos que muchas veces nos acompañan, Señor. Cuídanos, Padre Santo. Cuídanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad. El templo son 2 andenes y una banca de parque. Es el altar. Un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. De toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad. Los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva
pan y canciones, y ellos le dicen pastor. Tiempo de acción de gracias. Las palabras del Señor Jesús ante la acción o la negativa de este hombre, de este joven rico, les dijo a sus discípulos: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ante esto los discípulos se asombraron. Bueno, dos cosas. Una, que la palabra del Señor nunca nos deje de asombrar. Hay un libro hermoso, precioso, muy útil, de Paul David Tripp, que se llama Asombro. Una invitación para que lo leamos, muy bueno, muy edificante. Ante las palabras del Señor Jesús que asombraron a sus discípulos, se tenía la creencia, llamémosla así, creencia popular, de que los ricos eran ricos porque eran bendecidos por el Señor. Y entonces se deduce entonces que si eras pobre era que tenías un problema con el Señor, que estabas en pecado y que por eso no recibías la bendición del Señor. Entonces, cuando en este momento el Señor Jesús coloca de manifiesto de que es imposible, que sería más fácil que un camello pasara por esa puerta pequeñita llamada la aguja, que un rico entrara en los reinos de los cielos, los discípulos se asombraron, porque venga, y si entonces ellos, que son los bendecidos por el Señor, no logran entrar al reino de los cielos, entonces ¿qué de nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Bueno, fue un aprendizaje duro para los discípulos de parte del Maestro de Maestros, también lo es duro para nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está puesto en el Señor? ¿Está puesto en este caso en las riquezas? ¿Somos capaces de dejar aquello que nos impide, que nos llama a alejarnos o que nos lleva a alejarnos del Señor Jesús, que nos impide vivir y disfrutar el Evangelio? En este caso, a ese hombre ese fue su impedimento. ¿Qué le impedía a los discípulos tener esa comunión con el Señor Jesús? Estaban en un aprendizaje, y un aprendizaje de día con día. Así también nosotros. ¿Dónde aprendemos del Señor Jesús? Aprendemos en su palabra, aprendemos en la comunión en la iglesia, aprendemos de nuestros pastores y líderes. Y eso es motivo de acción de gracias. Uno, que hasta hoy podemos acercarnos a la palabra en todas las versiones que queramos. Otro, que tenemos iglesia, y en la iglesia sí que podemos decir que el Señor ha llevado, y que hay de todos los tipos de personas habidos y por haber, algunos más dóciles, otros muy hoscos, pero esa es la iglesia que nos ha regalado el Señor, y allí es donde día tras día crecemos delante del Señor, todos a una. Allí es donde podemos tener ese discipulado que se nos pide que progresemos, que crezcamos en medio de la comunidad. Es donde podemos practicar eso de amarnos verdaderamente unos a otros. Damos gracias al Señor por la iglesia y por sus líderes que con tanta paciencia nos pastorean día tras día. Acciones de gracias al Señor por su palabra, por la iglesia y por los líderes de la iglesia. Y porque pidámosle al Señor también que sigamos siendo contraculturales. En aquel momento el Señor Jesús estaba moviéndole el piso a sus discípulos, y así lo hacía con todo aquel que se acercaba. Así también deberíamos ser de alguna manera nosotros, sus hijos y sus discípulos. Oremos. Señor, gracias por que no nos dejas solos. Tenemos una iglesia, Señor, en la cual, Padre Santo, podemos encontrar a todos aquellos, Señor, que también, igual que nosotros, luchan, igual que todos aquellos también perseveran en buscarte a ti. Gracias por la iglesia, gracias porque en medio de ella, Señor, podemos comunitariamente alabarte y glorificarte y rendirte acción de gracias a ti, Señor, darte acción de gracias a ti, Padre Santo.
Gracias por los líderes, Padre Santo, pastores, evangelistas, misioneros, todas estas personas, Señor, que has colocado también a nuestro alrededor y que son ejemplo para nosotros, de parte tuya, Señor. Y gracias por tu palabra, porque hoy podemos abrirla. Gracias porque podemos, Padre Santo, tener ideales como el leer la Biblia en un año o profundizar en los evangelios, Señor, en un año. Todo esto, Señor, es bendición tuya. Gracias, Rey de la Gloria, porque no nos dejas, Padre Santo, sin el pan que necesitamos, sin el pan de cada día. Ese pan que verdaderamente sacia y es tu palabra, pan de vida para nosotros. Gracias, oh Rey de la Gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Una última alabanza, hermanos. Disfrutémosla. Una vez un concurso de semillas y ahí estaba la más chica viendo a todas desfilar. Y le hacían esa broma medio tonta, le decían que se pare y parada estaba ya. De seguro que pensó, una pulga como yo jamás será capaz de lograr nada importante, que de mal ser tan insignificante. Como quisiera ser como Pepa de aguacate, ella sí siempre segura y elegante. Y el jurado al mirar las concursantes pasó a un lado de las grandes y se fue a su lugar. Y le dijo: semillita, tú ganaste el concurso para hallar la figura principal de una historia que va a ser más famosa que Pelé. Y así es como fue que Semilla de Mostaza se volvió toda una estrella literaria. Jamás pensó que al ser la semilla más enana iba a ser la representación más clara. Gracias por habernos acompañado en este devocional. Las invitaciones, suscribirse al canal para que te lleguen todas las notificaciones de todos los eventos y las prédicas y este devocional diariamente. Invitación a perseverar en la lectura de la palabra. Este año vamos ya en el Evangelio de Marcos. No dejar de utilizar esta guía muy útil en nuestra agenda devocional. Y como les decía ahora, un buen libro para leer, el libro de Asombro de Paul David Tripp. Si este devocional fue de tu bendición, fue de agrado, compártelo. Y el Señor te bendiga, el Señor te guarde y te acompañe hoy y siempre. Amén. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.